Y si te dijera que el nacimiento más importante de la historia humana técnicamente no debería haber ocurrido donde ocurrió. Piénsalo por un momento. María y José vivían en Nazaret, una pequeña aldea en el norte de Israel. Su casa estaba allí, su familia estaba allí, su trabajo estaba allí. Todo lo que conocían estaba en Nazaret. Pero Jesús nació en Belén, un pueblo que quedaba a más de 150 kilómetros de distancia. 150 kilómetros que en aquella época significaban entre 4 y 7 días de viaje, a pie, por caminos peligrosos, con una mujer embarazada de 9 meses. ¿Por qué harían algo tan absurdo? ¿Por qué arriesgar la vida de María y del bebé en un viaje tan brutal? La respuesta que te han contado es simple. Había un censo romano. Pero aquí viene el problema que nadie te explicó. Los censos romanos no funcionaban así. Y cuando descubras lo que realmente pasó, vas a entender por qué este viaje fue mucho más que una coincidencia. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender este misterio, tenemos que viajar al año 6 antes de Cristo. El Imperio Romano dominaba el mundo conocido, desde las costas de Britania hasta los desiertos de Arabia. 60 millones de personas vivían bajo el águila romana. Y Roma tenía un problema. Necesitaba dinero, mucho dinero, para mantener sus legiones, para construir sus acueductos, para alimentar la grandeza del imperio. Necesitaban cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos, necesitaban saber exactamente cuántas personas había en cada provincia. Por eso existían los censos. Ahora, imagínate a María en Nazaret, una joven de probablemente 14 o 15 años, que era la edad común para el matrimonio en aquella época. Estaba comprometida con José, un carpintero humilde, y estaba embarazada, muy embarazada. El Evangelio de Lucas nos dice que estaba encinta cuando emprendieron el viaje. Los estudiosos calculan que estaba en su 8º o 9º mes de gestación. Y aquí es donde todo se vuelve extraño. José recibe la noticia del censo y en lugar de hacer lo lógico, que sería registrarse en Nazaret, donde vivía y trabajaba, decide llevar a su esposa embarazada en un viaje de 150 kilómetros, por caminos de montaña, cruzando el valle de Jezreel, bordeando Samaria porque los judíos evitaban esa región, subiendo las colinas de Judea. 4 a 7 días de caminata agotadora. ¿Te imaginas el dolor? ¿El miedo? ¿La incertidumbre de una joven embarazada viajando por territorios donde había bandidos y peligros constantes? Pero aquí viene la pregunta que los historiadores se han hecho durante siglos. ¿Por qué José hizo esto? Porque según todo lo que sabemos sobre los censos romanos, este viaje no tenía sentido. Mira, los romanos eran obsesivos con la eficiencia. No construyeron un imperio por accidente. Cada sistema que creaban estaba diseñado para funcionar de la manera más práctica posible, y sus censos no eran la excepción. Tenemos documentos históricos de cómo funcionaban los censos romanos en Egipto, que era otra provincia del imperio. El papiro de Londres 134 y otros registros egipcios nos muestran el protocolo exacto. Y aquí está lo que revelan. Los censos romanos registraban a las personas donde vivían y trabajaban, no donde habían nacido sus ancestros, no donde estaba la tumba de su tatarabuelo, donde vivían en ese momento. ¿Por qué? Porque el propósito era cobrar impuestos. Y los impuestos se pagan donde produces, donde trabajas, donde tienes propiedades. ¿Qué sentido tendría enviar a millones de personas a viajar por todo el imperio para registrarse en pueblos donde no habían vivido por generaciones? Sería un caos logístico. Sería económicamente absurdo. Sería
imposible de administrar. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I, documenta que cuando Quirinio realizó su censo en Judea, hubo resistencia masiva. Los judíos odiaban estos registros porque significaban más impuestos para Roma. Pero en ningún documento romano, en ningún papiro egipcio, en ninguna inscripción antigua, encontramos evidencia de que Roma obligara a la gente a viajar a sus ciudades ancestrales. Entonces, si los censos romanos no funcionaban así, ¿por qué José viajó a Belén? Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Porque Lucas, el autor del Evangelio, era médico, era un hombre educado, un historiador meticuloso que dice en su prólogo que investigó todo cuidadosamente desde el principio. Lucas no era un campesino ignorante inventando historias. Él sabía cómo funcionaba el mundo romano. Entonces, estaba equivocado, mintió o sabía algo que nosotros hemos olvidado. Aquí es donde todo cobra sentido de una manera que te va a dejar sin aliento. Antes de revelarte la respuesta, necesito que entiendas algo crucial. Los últimos 200 años, muchos académicos usaron esta aparente contradicción para atacar la credibilidad de la Biblia. Decían que Lucas inventó el censo para cumplir una profecía, que era un error histórico obvio, que demostraba que los evangelios eran ficción. Pero en las últimas décadas, algo cambió. Los arqueólogos comenzaron a descubrir documentos que habían estado enterrados por 2000 años. Papiros en Egipto, inscripciones en piedra, registros administrativos del imperio, y lo que encontraron cambió todo. Resulta que había dos tipos de censos en el mundo antiguo. Estaba el censo romano estándar. Sí, el que registraba a las personas donde vivían, pero también existía otro tipo de censo, uno que seguía tradiciones locales, uno que respetaba las costumbres de cada pueblo conquistado. Y los judíos tenían una costumbre muy particular, una costumbre que venía desde los tiempos de Moisés, una tradición de más de 1200 años que definía la identidad de cada familia israelita. ¿Estás listo para descubrir qué fue lo que realmente llevó a José y María a Belén? La respuesta está en una palabra hebrea, mishpayah, significa clan o familia extendida, y era la base de toda la estructura social judía. Verás, para los judíos, tu identidad no dependía de dónde vivías, dependía de a qué tribu pertenecías, de qué familia venías, de cuál era tu herencia ancestral. Esto venía desde Números capítulo 1, cuando Dios ordenó a Moisés hacer un censo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? Por sus familias, según las casas de sus padres. No por ubicación geográfica, por linaje. Y aquí viene la revelación que lo cambia todo. Cuando Roma conquistaba un territorio, muchas veces adaptaba sus sistemas administrativos a las costumbres locales. Era más fácil gobernar así, menos resistencia, menos rebeliones. El papiro de Oxirrinco 255, descubierto en Egipto, muestra que en ciertas regiones se permitían variaciones en cómo se realizaban los censos. Y en Judea había un factor único: los registros genealógicos del templo. El templo de Jerusalén mantenía archivos detallados de las familias sacerdotales y de las líneas davídicas. Estos registros eran sagrados, intocables y extremadamente útiles para cualquier administrador romano que quisiera organizar un censo sin provocar una revuelta. José era descendiente directo del rey David. Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 nos dan su genealogía completa. 28 generaciones desde David hasta José, una línea real documentada en los archivos del templo. Y Belén. Belén era la ciudad de David, donde David nació, donde fue ungido rey, donde estaban los registros de su descendencia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? José no viajó a Belén porque Roma lo obligó de manera arbitraria. Viajó porque su familia estaba registrada allí.
porque los archivos del templo lo vinculaban a esa ciudad. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Porque para el sistema híbrido que Roma usó en Judea, el lugar de registro de un descendiente de David era Belén. Lo que parecía un error histórico era en realidad evidencia de algo extraordinario. Lucas conocía detalles administrativos del siglo I que los académicos modernos tardaron 2000 años en redescubrir. Pero espera, porque esto se pone aún más fascinante. El profeta Miqueas, 700 años antes del nacimiento de Jesús, escribió algo que los rabinos estudiaban con asombro. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Los judíos del siglo I sabían esto de memoria. Cuando los magos de Oriente llegaron preguntando dónde nacería el Mesías, los sacerdotes respondieron inmediatamente: en Belén de Judea. No había duda. El Mesías tenía que nacer en Belén. Pero había un problema. La familia de José vivía en Nazaret, a 150 kilómetros de distancia, y en circunstancias normales, ¿por qué razón irían a Belén justo cuando María estaba a punto de dar a luz? ¿No te parece fascinante cómo las piezas se encajan? Un emperador romano llamado Augusto, quien ni siquiera creía en el Dios de Israel, emite un decreto. Ese decreto activa un sistema de registro que respeta las tradiciones judías. Ese sistema obliga a José, descendiente de David, a viajar a la ciudad de David. Y exactamente en ese momento nace el heredero prometido del trono de David. Flavio Josefo documenta que Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. El censo de Quirinio está fechado históricamente. Todo coincide con el relato de Lucas. Lo que los escépticos llamaron error era en realidad una sinfonía de eventos perfectamente orquestados. ¿No te da escalofríos pensar en la precisión de todo esto? Al final, la historia del viaje a Belén no es solo sobre María y José, es sobre todos nosotros. Piénsalo, María no entendía por qué tenía que hacer ese viaje agotador. José probablemente se preguntaba si estaba poniendo en riesgo a su familia. Desde su perspectiva humana, ese decreto romano era una inconveniencia cruel, pero desde la perspectiva de Dios, era el vehículo perfecto para cumplir una promesa de 700 años. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones que parecían absurdas, injustas, sin sentido? Un trabajo que perdiste, una relación que terminó, una puerta que se cerró justo cuando más la necesitabas abierta. Y te preguntaste: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Pero el mismo Dios que usó un decreto de un emperador pagano para cumplir su profecía, es el mismo Dios que está trabajando en tu vida ahora mismo. Lo que parece un obstáculo puede ser el camino. Lo que parece un desvío puede ser la ruta perfecta. Lo que parece un error puede ser exactamente donde necesitas estar. María tuvo que caminar 150 kilómetros embarazada para llegar al lugar correcto. A veces, nosotros también tenemos que atravesar desiertos para llegar a nuestro destino. Pero hay algo hermoso en esta historia. Cuando llegaron a Belén, no había lugar en el mesón. Parecía otro obstáculo más, otro rechazo, otra puerta cerrada. Pero esa puerta cerrada los llevó a un pesebre, y ese pesebre se convirtió en el lugar más sagrado de la tierra esa noche. Dios no te ha olvidado. Incluso cuando el camino no tiene sentido, Él sabe exactamente a dónde te está llevando. Hoy descubrimos que el viaje de María y José no fue un error histórico ni una casualidad.
Fue la convergencia perfecta de profecía, política romana, tradición judía y soberanía divina, cada pieza encajando en su lugar exacto, 1000 años de historia moviéndose hacia un pesebre en Belén. Y si Dios pudo orquestar imperios para que su Hijo naciera en el lugar correcto, ¿no crees que puede guiar tu vida también? Ahora quiero saber de ti. Comenta mi Belén, si hay algo en tu vida que ahora mismo no tiene sentido, pero confías que Dios te está llevando al lugar correcto. Si este video te impactó, compártelo con alguien que necesita recordar que Dios tiene un plan. Y si aún no estás suscrito, únete a esta familia que cada semana descubre los misterios más profundos de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.